La guerra entre México y Estados Unidos, librada entre 1846 y 1848, cambió el mapa, las políticas y la historia de ambos países. Fue una invasión disfrazada de destino, una conquista que aún duele, y sin embargo, es una guerra de la que casi nadie habla. Este capítulo, gracias a la investigación del Dr. Luis Arturo García Dávalos, miembro de la asociación, y narrada por Ángel Evian Loera Corsino, se pregunta: ¿por qué un conflicto tan importante ha sido tan olvidado? ¿Por qué esta guerra es al mismo tiempo tan importante y olvidada? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Primera parte. Lo que quieren olvidar los gringos. Aunque la invasión con México fue la que más beneficios económicos ha traído a los Estados Unidos, es la más impopular incluso que la de Vietnam del siglo XX, al punto de que hasta recientemente se la ha estudiado con más seriedad, y no siendo muy bien vista por los grupos que quieren hacer de ese país Make America Great Again. Los motivos son los siguientes. Fue la que más alto índice de deserciones tuvo de un ejército moderno. De 110,000 efectivos estadounidenses movilizados entre soldados voluntarios y tropas regulares, desertaron entre 8,000 y 9,000 soldados. Siendo el detalle el siguiente: tropas regulares, 3,500 a 5,000 desertores, integradas por inmigrantes europeos recientes, que no tenían lealtad a los Estados Unidos. Tropas voluntarias estatales, 4,000 a 5,000 desertores, mal entrenadas e indisciplinadas, que ante el rigor de las condiciones militares y climáticas, así por el incumplimiento de las autoridades reclutadoras, abandonaron el ejército. Fue una guerra impopular, porque muchos en Estados Unidos la veían como una invasión injusta construida con engaños del presidente Polk, que inventó el supuesto ataque de los mexicanos que actuaron en defensa de su territorio e inventaron la legitimidad. Fue dirigida por el Partido Esclavista Demócrata, que pretendía extender su influencia en el país y tenía dividido al país, siendo esta invasión uno de sus puntos de campaña y habiendo ganado por tan solo el 1.4%. Hoy, ser parte del ejército norteamericano es un timbre de orgullo, pero en aquella época, el maltrato a las fuerzas armadas y las diferencias eran algo común. Se aplicaban castigos brutales, no se daba comida suficiente y tenían que buscarla ellos mismos, y fueron víctimas de pésimo transporte y enfermedades. Siendo personas de una cultura pragmática, una parte se quedó en México por amor, por hacerse de tierras o dinero por cambiar de bando. El abasto del ejército fue hecho de modo burocrático, con corrupción y de modo ineficaz. El transporte en barcos en malas condiciones, saturados, sin higiene, sin alimentos y falta de suministros, alimentos embarcados en Nueva York que llegaban a México descompuestos o duros, obligaron al ejército a tirarlos y fue motivo para que casi perdieran la guerra. Jefes militares que tenían el centro del abasto en el Álamo, Texas, y en complicados procesos surtían la necesidad de suministros. Los jefes militares regulares vivieron la guerra como un acto de campaña en un país dividido, y la guerra fue el campo de sus diferencias, que se acentuaron en la guerra civil, donde algunos dirigentes murieron en la guerra civil sin llegar a altos cargos, como James Polk, de reelegirse y muriera poco después del final de la guerra por un ataque de gastroenteritis en 1849 a los 45 años, producto del fuerte estrés de su trabajo. El Plan Todo México fue una propuesta expansionista radical que abogaba por la anexión completa de México por parte de Estados Unidos. Aunque nunca se llevó a cabo, generó intensos debates. Aquí los detalles clave. Objetivo: anular la existencia de México como país y absorber todo su territorio. Algunos propusieron incluso dividir México en varios estados esclavistas para fortalecer el poder del sur. Promotores: demócratas expansionistas como el presidente James K. Polk, aunque él prefería territorios selectos como Yucatán y la frontera hasta Querétaro, con libre paso en el istmo de Tehuantepec. Sureños pro esclavitud: querían extenderlo la esclavitud a los nuevos territorios mexicanos. Intereses económicos: mineros y terratenientes que veían oportunidades en las ricas tierras mexicanas. Oposición: Whigs y abolicionistas.
Argumentaban que anexar México con su población mestiza católica sería un error racial y político. Tierra llena de bad hombres, el racismo de la época. General Winfield Scott advirtió por motivos prácticos y la experiencia que ocupar todo México requeriría una guerra de guerrillas interminable ante la resistencia tenaz que enfrentó. ¿Por qué no se ejecutó? El embajador Nicholas Trist negoció de modo protagónico y representando a los intereses antiesclavistas el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848, por el que Estados Unidos obtuvo de modo ya excesivo el 55% del territorio mexicano, California, Arizona, Nuevo México, Texas, etc. Pero rechazó anexar el resto por la dificultad para gobernar a millones de mexicanos resistentes. Temor al desbalance político que al incorporar nuevos estados libres esclavistas agravaría tensiones partidistas, cosa que pasó en 1861 cuando inició la Guerra Civil, y temor la presión internacional de Inglaterra, España, Rusia y Francia que habrían intervenido para detener una mayor invasión. Este plan, expresado en tener a México como Golfo de América, está inspirado en la doctrina del destino manifiesto, pero a pesar de eso, alimentó un resentimiento a los mexicanos que se mantiene y provocó que Estados Unidos entrara en guerra, 1861-1865, por la disputa por la esclavitud en los territorios. Nunca por una actitud positiva o considerada hacia los mexicanos, como es hasta hoy. La guerra México-Estados Unidos no solo costó territorios, vidas y dignidad, también dejó una herida en la memoria de ambos pueblos. Estados Unidos la silenció por vergüenza, México la simplificó por dolor, pero entenderla es clave para comprender lo que somos hoy, porque olvidar esta guerra es permitir que vuelva a repetirse de otras formas.